Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es David Aguayo. El día de hoy les agradecemos mucho que se hayan podido conectar. Sabemos que las cosas han cambiado mucho y este tipo de posibilidades de acercamiento con el cliente son cada vez más importantes. Me refiero al tema virtual. El día de hoy vamos a revisar un poco con respecto a los productos que están involucrados en los tableros o control panel que se arman ya sea para la parte de automatización, también para la parte de control de iluminación, para cualquier tipo de aplicación que requiera una automatización y obviamente un ruteo de cables y algunas otras características dentro de necesidades mínimas para armar un tablero. El día de hoy lo vamos a ver, por ahí vamos a revisar la mayoría de los productos que pueden estar involucrados y vamos a hacer mención a algunos más que también podemos involucrar. Al último también les voy a mostrar una presentación que tenemos relacionada a la parte de armado de tableros UL. Parte que nos interesa mucho con ustedes es que puedan conocer las soluciones de Panduit, sí, pero que también puedan conocer las soluciones de Panduit enfocadas hacia el armado de tableros o de venta en Estados Unidos. Perdón. Entonces voy a mostrar mi pantalla. Bien, no sé si me puedan confirmar si ya la pueden ver para iniciar. Listo, ingeniero, ya podemos ver su pantalla. Bien, muchísimas gracias. Bien, antes que nada les comento, yo estoy desde el lado del Industrial Electrical Infrastructure, como lo llama así Panduit o IEI. Somos tres divisiones. Hay una división donde hay también alguien encargado del Industrial Network, que es un compañero que se llama Guillermo. Él ve todo el enfoque de cableados y selección de elementos para hacer una infraestructura saludable. ¿A qué me refiero? Selección de cables, por ejemplo, si se van a utilizar en área con mucha inducción electromagnética, ver si se brinca a fibra o si con algún tipo de shielding se puede evitar tener inducción entre cables, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a ver en un momento más. Hay otro compañero que está en la parte de la división de network o de infraestructura de la parte de cableado estructurado, que ve toda la parte de cables y todo lo demás que tiene que ver con el NetKey y con todo lo que vendemos de telecomunicaciones. En mi parte, yo por mi lado, estoy viendo todo lo que es el Panel Builder como parte del negocio que nosotros buscamos. Obviamente también hay un acercamiento por el tipo de productos que tenemos enfocado hacia industria alimenticia, industria de la construcción, y diferentes segmentos que en un momento vamos a ver en la presentación. Parte de la presentación no es solo ver la parte del panel builder o del control panel, perdón, sino también que ustedes vean las demás apoyos que les podemos dar entre muestras, revisiones de material, sugerencias, cross-reference, cambio de marcas, etcétera, que nosotros tenemos. Bien, entonces me gustaría empezar. Les decía, nosotros estamos divididos, valga la redundancia, en esas tres divisiones, que la intención es poder abarcar más cada uno en en la parte especializada que tiene, pero también lo importante es poder diversificar los esfuerzos. Si ustedes conocen a alguno de mis compañeros y están interesados en esta parte de control panel, pueden acercarse a ellos libremente, ¿no? El hecho de que estemos cada uno como especialista no significa que no estaremos solucionando sus necesidades en el momento que las tengan. Entonces, como tal, Panduit, como les decía, tiene un enfoque de poder atender al cliente dependiendo de cuál sea el tipo de mercado que está pisando, ¿no? Hay diferentes mercados como el gas y el petróleo, donde se utilizan más elementos de heavy duty, al igual que la minería. La parte de alimentos y bebidas, donde utilizamos mucho más el acero inoxidable. El tema solar, donde obviamente se utilizan varios elementos entre cintillos y etiquetados especiales que evitan ser corroídos o tener fallas también en identificación por el tema de ultravioleta. En la industria pesada, que al igual que el gas y la minería, incluye también a veces aceros inoxidables. La industria automotriz, esto es importante porque nosotros tenemos un acercamiento muy fuerte con los armadores de arneses, todo lo que tiene que ver con la manufactura automotriz, la manufactura aeroespacial y militar, también son elementos muy comunes de Panduit y obviamente ya resaltado, más grande, el tema del control panel, ¿no?
Les muestro estas imágenes porque estas son las referencias a diferentes brochures que nosotros manejamos. Nosotros, obviamente, dependiendo del cliente al que nos estamos acercando, seleccionamos uno de estos elementos para poder mandar la información previa. Estos vienen de manera digital, son brochures de alrededor de 3, 4 páginas, digo hojas, que serán el doble, unas 8 páginas más o menos, donde viene toda la información de nuestros productos de la parte de la división industrial eléctrica que se pueden aplicar dentro de sus necesidades. Entonces es bastante bueno como para poder mandar información o para que si ustedes la necesitan, me pidan esa información a través de sus ejecutivos de APSA. Obviamente les podemos mandar toda la propuesta para que ustedes conozcan todo e incluso también revisen si hay algo que les interesa mucho y pidiendo muestras, ¿no? Es algo que les decía de servicio y te lo vamos a seguir escuchando. Bien, entonces nosotros manejamos soluciones muy extensas. La verdad es que el tablero de control trae entre todo lo que es el ruteo de cable y manejo, porque hay ciertas cosas que no manejamos como las clemas, etcétera. Yo creo que estaremos al 70% de los elementos básicos necesarios que se necesitan para armar un tablero. Entonces, lo primero es el ducto ranurado. Nosotros tenemos una variedad muy grande. Ahorita vamos a ver las diferencias que hay entre unos y otros. Tenemos obviamente con medidas por medio de pies, métricos. Tenemos con diferentes anchos y diferentes dimensiones, obvio, como la competencia, como otros que manejan. Panduit empezó con este tema de los ductos. De hecho, su nombre viene de esa derivación del panel y el conduit. Es donde viene Panduit. A pesar de que Panduit haya empezado a fabricar inicialmente ductos y fuera el pionero, pues obviamente luego otras marcas lo empiezan a hacer, no lo hacen nada mal y obviamente tienen costos también inclusive más bajos en veces que no hacemos negociaciones. Entonces lo que nosotros buscamos siempre es desarrollar nuevos productos que estén superiores al producto normal que manejamos nosotros, que es el que está copiado por muchas marcas, y ofrecerles también algunas otras soluciones de calidad que no tienen marcas genéricas, que son muy comunes, como marcas chinas, donde se tienen tal vez diferentes tipos de elementos, pero no cubriendo necesidades específicas, como para el acero inoxidable, ¿no? En un momento lo vamos a ver. Están los cintillos, están los montajes, las bases para cintillos, los pegotes, se les dice de muchas maneras. Está la identificación con los cables muy usados, la identificación de cables muy usado con diferentes alternativas, ya sea la etiqueta, ya sea el manguito, que creo que muchos lo conocen así, o el identificador plástico. Están las terminales y los ferrules, obviamente una variedad muy grande, el ferrul doble, la terminal de ojillo con diferentes características de aislamiento, de insulaciones. Están también otros accesorios más enfocados a las telecomunicaciones, pero muy básicos y necesarios en un tablero. Obviamente un tablero va a tener algún puerto de comunicación. Entonces, en este caso, nosotros manejamos muchos montajes tipo el bracket y todas las conexiones RJ45 ya muy conocidas de Panduit, ¿no? Está el tema de los conectores de potencia, las zapatas, las mismas terminales mecánicas, las terminales de 35 kV que están enfocadas más para armados con tableros o con potencias altas. Está la parte de abrasión y protección. Perdón, me brinqué el punto número 8, que sería tierra física. En este caso manejamos todo lo que es el grounding y bounding. Ahorita vamos a ver las diferencias, que es el enfoque de llevar todo la conducción de esas voltajes y corrientes parásitas hasta el electrodo. No manejamos los electrodos, ahorita lo vamos a mencionar, como les dije. Está la parte de abrasión y protección, que ahí hablamos de termocontráctiles, hablamos de espirales, de tubings, de puntas o terminales, los tips para los cables que terminan en calibres grandes, que terminan en otro tipo de conexión. También los tenemos. Está inclusive productos muy sencillos de aplicación, pero que son poco conocidos, como los cubrefilos, también están. En el caso, por ejemplo, de los patch cords, diferentes medidas, diferentes protocolos, más bien diferente tipo de shielding, y tienen diferentes tipos de configuraciones, siempre limitado hasta la parte de Ethernet, ¿no? Eso es algo importante, ahorita lo vamos a mencionar muy, muy rápido. Nosotros cubrimos esa parte de Ethernet de par trenzado, 4 pares trenzados. Ahorita vamos a ver si hay diferencias. El tema de safety también se manejan todos los elementos del loto, que es, ya saben, el enfoque al bloqueo y el candadeo. Y se utilizan también algunos otros elementos de loto en la parte de alimentación de datos. Todo lo que es el bloqueo de interfaces, ya sea de Ethernet, de USB, de 232, 485, de varios tipos de protocolos, ¿no? Más común el USB y el Ethernet.
Y por último, también tenemos los Data Access Ports, que esos han estado evolucionando y ahorita tienen entre diseños y alimentaciones un poco diferentes a como se tenían antes, pero con muchas alternativas. Lo vamos a ver al último. Bien, entonces lo primero, lo más importante para mí presentarles a ustedes es el tema de los cintillos. Panduit, el 80% de su facturación son los cintillos, todo lo que es las amarras con diferentes configuraciones. Pantalla es una de esas configuraciones, que es un cintillo premium. Es un cintillo que se utiliza muchísimo en tableros que llevan una certificación o que van a estar expuestos a un funcionamiento con una demanda muy alta. Obviamente un cintillo se utiliza para muchas aplicaciones, con muchos tipos diferentes de colores, con diferentes tipos de materiales, obviamente. Hay gente que piensa que el cintillo negro se puede poner en todas partes con calor y con ultravioleta, y hay diferentes configuraciones de cintillos, ¿no? Un cintillo negro incluso puede ser un cintillo de color negro que no tiene ninguna configuración mecánica especial, ¿no? Y eso es más barato. Entonces, siempre nosotros, de toda la variedad que tenemos, buscamos dar la solución adecuada a la necesidad del cliente. En este caso, por ejemplo, Pantalla es una línea premium, pero también tenemos líneas más económicas que están enfocadas a un uso más a destajo o sin certificaciones, porque ciertamente no todos los tableros se van a vender a Estados Unidos y no todos los tableros son puestos en un área militar o un área de más demanda para ponerle cintillos especiales. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de las configuraciones que tenemos de cintillos, entre toda la variedad que tenemos, por ejemplo, manejamos un cintillo que tiene impregnación de acero, que está muy enfocado a las áreas de bebidas y alimentos, a todo lo que es la parte de producción, todo el alimento que se va moviendo por la línea de producción, todas las áreas con los alimentadores o cables de Ethernet llevan este tipo de cintillo para que si en algún momento se suelta y cae en la línea de producción en la parte de alimentos, pueda ser detectado como un metal en algún otro punto donde se encuentren los rayos X que revisan ese tema, ¿no? Entonces hay diferentes configuraciones. Tenemos los cintillos normales que todo el mundo conoce. Tenemos cintillos liberables, que son cintillos que obviamente se pueden liberar de la posición en la que están con una pequeña pestaña. Tenemos con identificación, que son como estos de bandera que ustedes ven ahí en la imagen, que tienen un pequeño espacio, tanto para que nosotros les pongamos una identificación y el cliente ya le llegue la identificación con una numerología. Por ejemplo, hemos trabajado con Citeur, con numerologías de esa manera, y con otros manufactureros donde obviamente tiene, por temas de calidad, un número y un seguimiento marcado ya en el cintillo. Y también los cintillos se pueden marcar por medio de plumones, ¿no? Esas partes pueden ir totalmente libres para que se marquen dependiendo de la necesidad. Está el tema de para tornillo, que no tiene mucha ciencia. Son los que tienen la pequeña perforación en la parte de arriba del cabezal. Están los de inserción a presión, que es los que se utilizan mucho en industria automotriz y se utilizan mucho también como alternativas en tableros para poder perforar, ponerlos en perforaciones. Y están los de presión liberable, que básicamente son cintillos que se pueden reutilizar una vez que ustedes los pusieron ¿cómo se llama? En la base, en la base metálica. O sea, son también de inserción a presión y liberables. Bien, tenemos otra línea de cintillos que también excede a un cintillo normal, que es un Dome Top Bar Tie. Dome Top es por el tipo de redondez que tiene el cintillo en la parte externa. Si se fijan, es redondo, no cuadrado como los cintillos más comunes. Y Bar Tie se refiere a la barbilla del cintillo, que es una barbilla de acero. Este tipo de cintillos se utilizan muchísimo en el heavy duty, todo lo que son camiones, reparaciones automotrices, etcétera. Son cintillos que tienen temperaturas de aguante altas y que pueden aguantar una tensión de lazo muy fuerte. Entonces se distinguen de los otros cintillos por la aplicación. Obviamente vamos a construcción comercial ya mucho más ruda, donde se van a poner todos los alimentadores. Se busca que un alimentador con un calibre grande, que obviamente puede estar expuesto a media o a baja tensión, tenga la capacidad de estar retenido en ese momento que haya algún cortocircuito o una falla de arco. Entonces, este tipo de cintillos ayudan. Digo, para esas aplicaciones de arco hay cintillos especiales, que son los cable cleats, que son aplicaciones grandes, pero ya eso es un poquito más de alimentación, tipo de alimentadores grandes, no tanto de tableros. Entonces, la característica de este cintillo es las vibraciones. Aguanta muchas vibraciones. Tiene también configuraciones muy similares al otro tipo de cintillo.
Obviamente aquí se van reduciendo porque no siempre se necesita una barbilla para poder utilizarla en todos lados, ¿no? Bien, la intención es que ustedes conocieran cuáles son los tipos de cintillos más utilizados y en un tema mucho más premium. Nosotros manejamos también cintillos con un material que se llama PIC, que P de Pedro, doble E, K de kilo. Ese cintillo es un cintillo que puede aguantar hasta 320 grados centígrados. Se utiliza en aplicaciones con tuberías y con algunos otros materiales que elevan su temperatura bastante. El resumen es que nosotros manejamos un cintillo para cada necesidad. Inclusive manejamos también cintillos de aplicación automática, que son cintillos que se aplican con una herramienta que en un momento vamos a ver. Es un cintillo que se aplica inmediatamente sobre en el punto donde lo queramos poner, más que nada en mazos de cable, y tiene un tiempo de aplicación ese cintillo de 1 segundo junto con la herramienta. Entonces, manejamos herramientas para todo tipo de aplicaciones, igual que los cintillos, para las aplicaciones que vendemos más bien. Pero los cintillos premium que acaban de ver, pues son para mercado muy en específico, ¿no? Estas son las herramientas para cintillos más comunes. Por ejemplo, las herramientas que ustedes ven en el lado izquierdo son las herramientas manuales. Las herramientas que ahorita tenemos que son de más uso son para aplicar el cintillo. La ventaja de estas herramientas es que jalan el cintillo hasta una presión que ustedes pueden equilibrar en la parte de atrás, en la perilla de atrás de la herramienta. Hasta esa presión queda aplicado el cintillo, queda aplicado sin filo, con la posibilidad, con la imposibilidad más bien de que alguien pueda mover y volver a apretar ese cintillo. Queda al filo, al ras, el corte, y ayuda también a que el cintillo esté aplicado de la manera de certificación UL. En un momento vamos a ver de esa parte de la presentación, que es una presentación que se les va a ofrecer a demanda. Para mí algo importante es que si ustedes necesitan de algo más específico, lo conozcan y sepan que podemos acercarnos con ustedes o con sus clientes de manera muy específica con los productos que tenemos. Ahorita vamos a ver esa presentación, de qué se trata. Pero, por ejemplo, aquí la aplicación de cintillos automática rápida que les mencionaba, que es el PAD 1M, está en el lado derecho. Es un dispensador, el cual lleva los cintillos por medio de carrete y aplica con la herramienta o el cabezal que está en medio de las dos imágenes. Entonces, básicamente manejamos desde lo más sencillo, desde las herramientas manuales con ciclo controlado sencillo hasta totalmente automatizadas. Ustedes lo van a ver así, pues prácticamente en todos los productos que nosotros vendemos. Tenemos esas alternativas de herramientas. Bien, otro producto que nosotros tenemos, que se los menciono inmediatamente después del cintillo, es una alternativa también de cintillos económicos. Ojo, hay alternativas de cintillos económicos que se pueden utilizar en aplicaciones donde los precios de nosotros que tenemos para cintillos premium no sean los más adecuados para la cantidad de cintillos que se van a utilizar. Pero nosotros siempre hacemos un análisis para poder definir si les podemos dar muy buen precio en el cintillo premium. Lo mejor es que ustedes se lleven siempre el premium. Digo, al final es un cintillo que tiene más capacidad en la fuerza de lazo y es un cintillo que también puede venir de varios colores, ¿no? Estos cintillos que les voy a presentar, Stronghold, también tienen fuerza de lazo definida, tienen UL, o sea, están certificados. Eso es importante porque una marca que tenga una certificación mexicana como tal, digo, ustedes saben cómo se manejan ahorita las cosas, ¿no? En México tenemos muy buenas personas que hacen muy buenos exámenes y también las cosas se pueden pasar por alto, ¿no? Entonces, certificados los productos en Estados Unidos, hay una demanda un poco más fuerte con respecto a calidad y a los exámenes que se les hacen, a las pruebas que se les hacen a los productos. Y este tipo de cintillo Stronghold tiene esa capacidad en la fuerza necesaria para las aplicaciones mucho de contratista y también tiene la posibilidad de aplicarse también en un tablero sin problema de que tenga certificación UL. Entonces, es un producto que está basado en todo lo que son la competencia aquí en México. Inclusive está posicionado en la parte intermedia como mid-tier. Nosotros tenemos diferentes posicionamientos, depende del país. Este posicionamiento más o menos a la mitad es con Estados Unidos. Nosotros aquí en México tenemos competencia con Argos, con Coban, con otras marcas también que vienen de China y otras que se fabrican aquí en México. Entonces es un cintillo que está ofreciéndoles a ustedes la capacidades altas de retención de fuerza del cable, está certificado
tiene obviamente la garantía del distribuidor y del fabricante, que son los que se presentan directamente con ustedes, y en diferentes alternativas. Tanto tenemos el natural como el de color negro, obviamente cada uno en su capacidad específica, ultravioleta, como para exterior o para interior. Tenemos también uno de color gris, muy enfocado a la parte de aires acondicionados o todo lo que es el servicio de aires acondicionados. Se maneja también el certificado UL que les comentaba y tenemos diferentes tipos de tamaños, con uno pequeño, el cintillo más pequeño es el de 10 centímetros por 2.5, muy utilizado en tableros. Y así vamos creciendo hasta cintillos que tienen longitudes de 90 centímetros en este lado económico, ¿no? Bien, otra parte importante de los productos que nosotros manejamos que están enfocados en los tableros son la cinta PVC. Nosotros manejamos dos alternativas de cinta, la cinta serie 35 y la serie 43, que para ponerlo en perspectiva es como la cinta básica que tiene la competencia y la cinta super que maneja la competencia, ¿no? Entonces, aquí tenemos un precio muy competitivo. Estamos manejando muestras para el que tenga necesidad de ver la cinta, mucho para poder definir si le sirve o no. Podemos hacer el servicio a través de todos los vendedores que tengan ustedes asignados. Entonces, no se limiten si en algún momento necesitan alguna cinta de estas, que las manejamos, por ejemplo, la Super se maneja en tamaños de hasta 2 pulgadas. Entonces, podemos mandarles muestras y apoyarlos también para que ustedes las conozcan. Se manejan de diferentes colores, es la ventaja. Se manejan de diferentes colores enfocados también a aplicaciones muy conocidas como es la tierra física y obviamente los mismos colores de cada una de las fases, ¿no? Esto también está dentro de los productos Stronghold que manejamos, o sea, dentro de las líneas económicas de Panduit. Sin embargo, este tipo de cinta, como tal, tiene competencia muy fuerte ya en Estados Unidos. Hemos estado haciendo mucho ruido, obviamente con el fabricante más importante, ¿no? Bien, otros productos que también nosotros manejamos, pero que son productos de fabricación especial por medio de Panduit, son productos que están enfocados a hacer más fácil la vida dentro del área del taller de tableros. Entonces, uno es el administrador dinámico. Ese administrador dinámico es una base para cintillo que lleva la fuerza del cable que va puesto hacia la puerta. ¿A qué me refiero? Por lo general, las bases de cintillos que están puestos tanto en la puerta como en el cuerpo del tablero, para detener ese cable que va a estar puesto para un foco de señalización, foco piloto, etcétera, en la puerta, tiende a caerse porque a la hora de abrir y cerrar la puerta se empuja mucho esa base. Entonces se hace mucha fricción y se cae. Nosotros manejamos este administrador dinámico que evita esa presión sobre la base, teniendo una rótula para tener más movimiento en el cable. Entonces, eso ayuda mucho a la presentación de un tablero, que recuerden, un tablero no es un elemento económico, no es un elemento que normalmente tenga costos bajos, y abrir una puerta y ver que se acaba de caer una de las bases por un tablero que se pagaron más de 5,000, 10,000 dólares, pues es algo que puede llegar a bajar la percepción de la calidad. Entonces, manejamos muchos productos que tienen ese enfoque. Por ejemplo, el montaje de puente múltiple para evitar poner muchas bases para cintillos o que queden chuecas. Están las bases ajustables y liberables, obviamente para poder poner cables, quitarlos y ponerlos a necesidad. Y están también las bases de montaje con adhesivo acrílico, que en este caso, por ejemplo, para el acero inoxidable, en el que estamos en situaciones en el que el tablero se calienta y se enfría muy fácilmente por el mismo material que está hecho, las bases para cintillos se empiezan a botar. Entonces, estos productos ayudan a poder tener el acercamiento a una calidad mucho más extrema, obviamente llevando precios adecuados. Ahorita eso es importante. Nosotros, con todos los clientes que se acercan a nosotros con un interés por hacer la comparativa de precios, por ver si les podemos dar un buen negocio, una negociación, lo hacemos. La mayoría de las veces, yo les diría un 95% de las veces las negociaciones salen con productos premium y a costos bastante competitivos. No solo con la competencia, sino también con otros proveedores. Entonces, esa parte es importante que la tomen en cuenta. Bien, vamos a pasar a uno muy conocido de ustedes, que es el ducto ranurado. El ducto ranurado, en las alternativas que tiene Panduit, que son bastantes, nosotros tenemos ducto ranurado, por ejemplo, métrico. Este es uno de los ductos más vendidos aquí en México, por eso quise comenzar con este. Tenemos diferentes medidas que son las más utilizadas
las podemos ver en pulgadas y las podemos ver también en milímetros en la parte izquierda y la derecha, más bien en la derecha donde dice los tamaños de ducto, pero aquí tenemos dos alternativas, tanto el que tiene el tipo G, que es el que tiene los espaciamientos más grandes o los dientes más grandes, y el tipo F, que es el que tiene el tipo narrow o el que está más pegado con los pequeños dientes, dependiendo de la necesidad que ustedes tengan. La ventaja de este ducto aquí en México es que se vende por tramos de 2 metros, no de 1.80 o 6 pies como normalmente se hace en Estados Unidos, y es un ducto que ya incluye el precio de la tapa, entonces es muy competitivo. Es un ducto que le compite a muchas marcas y que obviamente lo vemos en diferentes alternativas como estas dos que les digo. Ya obviamente algún tipo de ducto más específico, imagínense, nosotros manejamos un ducto que tiene una cobertura de látex para que se pueda pintar con cualquier pintura de base de aceite o de base de agua y que se ponga del color que ustedes lo decían, así tal cual. Entonces tenemos una variedad muy grande. Esta es la más vendida. Aquí en México, insisto, en Estados Unidos no se maneja este tipo de ductos, se maneja aquí en México obviamente para estar más tropicalizados a las longitudes de 2 metros, pero es prácticamente el mismo tipo de material. Obviamente tenemos algunos otros ductos que tienen el enfoque mucho en la necesidad que tenga el cliente dependiendo de qué tanto se tiene que manipular el tablero o qué tanto se tiene que hacer movimientos. Por ejemplo, nosotros manejamos un ducto que tiene también la posibilidad de que la tapa se abra con una pequeña, eh, que tenga como esta bisagra para que se pueda abrir de un lado a otro y que se pueda quitar y poner con mucha facilidad. La intención es que se prevenga que se pierda la tapa, obviamente, que también se pueda prevenir comprar más tapas por los recortes que se empiezan a hacer y que sea mucho más fácil el cableado por no tener una orientación específica para hacer, quitar o poner la tapa. Entonces, esos ductos junto con otras variedades que nosotros tenemos, se fijan, tenemos diferentes tipos, el G, el F, el D, el S, que por esto estamos manejando, por ejemplo, los ductos anchos, de estilo ancho o con dientes anchos, con dientes pegados, que es el narrow slot. Manejamos también ductos que tienen perforaciones circulares o redondas en los costados para evitar también algún tipo de deformación del ducto dependiendo de dónde se esté utilizando. Y manejamos también de pared rígida. Entonces, si se fijan aquí entre las alternativas, entre los diferentes tamaños que tenemos, por ejemplo, en el Heinget, que tiene este tipo de tapa, manejamos 8 tipos diferentes de tamaños, el métrico 21, y en el caso del flush cover, que son las tapas que se jalan y se ponen desde un punto a otro, moviéndolas hacia en el tema horizontal, manejamos 35 números de parte. Todos están certificados, eso es algo que Panduit garantiza, que todos sus productos están certificados, e incluso también manejamos ductos que están enfocados a aplicaciones mucho más demandantes, como es, por ejemplo, el oil and gas, como es la parte también de los trenes eléctricos. Por ejemplo, aquí en México, en la línea 3, aquí en Guadalajara, la línea 3 que no ha empezado a andar, pero que aquí está, esos ductos también se instalaron en cada uno de los vagones. Los ductos, ¿qué es lo que tienen? Obviamente no producen un humo dañino para el ser humano, para que el momento en el que haya un incendio en el tren, en uno de los vagones, las personas puedan salir rápidamente sin estar envenenadas por el humo. Entonces, se utilizan obviamente para diferentes alcances y uno de ellos es el cero material tóxico y no generar problemáticas en temas de emergencia. Eso junto con algunos ductos que nosotros hemos desarrollado directamente, teniendo relación con todo lo que son los tableristas, hemos encontrado que hay productos que nosotros desarrollamos que pueden cubrir esas necesidades. Uno de ellos es el Panel Max. Cada vez es uno de los productos más utilizado y más comprado con nosotros acá en APSA, porque la alternativa de utilizarlo ahorra bastante espacio. En un momento lo vamos a ver, pero aquí pueden ver una referencia. Todo lo que es el Real DIN y las clemas se ponen en la parte superior del ducto. La ventaja o el espacio que se está utilizando es el espacio horizontal, no vertical, perdón. No, horizontal, disculpen, que es la profundidad que lleva el tablero. Esto porque muchos tableros se llenan hacia lo ancho
o se llenan hacia lo alto, obviamente, pero hacia la profundidad no se terminan llenando porque no se busca o no se tienen esos puntos hacia arriba cuando se arma un tablero. Entonces, en este caso, el ducto aprovecha ese espacio, aprovecha el espacio pudiendo utilizar, pues ya saben, cualquier tipo de configuración de riel DIN, porque el riel DIN se pone en la parte de arriba del ducto. Y obviamente puede aceptar cualquier tipo de clema, ¿no? Cualquier tipo de configuración de 35 o de 15 milímetros con 1, 2 o 3 pisos de clemas, etcétera. Se puede hacer la configuración sin ningún problema. El ducto lo que busca es ahorrar tiempo y ahorrar también espacio. En reducciones de tiempo es porque básicamente el cableado es más sencillo entre un punto y otro punto, y en dimensiones o en espacio, reduciendo hasta el 30% por la parte más lógica, ¿no? Porque se reduce la cantidad de canales que se van a poner por tomarlos de manera vertical. Entonces, hay una diferencia, un ahorro de aproximadamente 23%. Nosotros los invitamos a hacer ese tipo de prueba. Nosotros tenemos ducto de este para ofrecerles a ustedes a muestra, no hay ningún problema. Si en algún caso necesitan alguna medida en específico, pueden contactarse conmigo, con su vendedor de APSA, obviamente, para que a través del conducto podamos enviarles muestras de este material y ustedes puedan empezar a ver si les funciona como una alternativa, ¿no? Bien, las características o puntos que nosotros tenemos que más destacan en la aportación de tipos de ductos es el ducto de esquina o el ducto perimetral. Ese ducto de esquina es un ducto de 90 grados, como se ve en la imagen, que permite dar más espacio para canalizaciones o más bien más espacio para cableados. Recuerden que en el caso del ducto cuadrado sí se puede poner hacia el frente o en el ángulo de 90 grados un ducto, pero ya no hay posibilidad de utilizar el otro espacio que está pegado a la pared. En el caso de este ducto, los 90 grados facilitan para que haya de los dos lados, tanto del izquierdo como del derecho, entrada para fingers o pequeños espacios para acomodar cable. Entonces, digámoslo así, da el doble de posibilidad de acomodar cables en un espacio que a veces es limitado y complicado para utilizar. Está también el ducto ranurado doble, que es el que les acabo de presentar, con una disminución de casi el 30%, y el ducto con protección electromagnética que reduce el sonido hasta 20 decibeles, los cuales se asimilan a 6 pulgadas de espacio con aire, ¿no? Entonces, estas soluciones, todas sumadas, limitan o disminuyen más bien el uso de cables especiales. Obviamente, cuando tenemos una inducción electromagnética muy fuerte, sí tenemos que utilizar cables con el shielding adecuados, el FTP, con diferentes tipos de embridados, dependiendo de la inducción que nosotros tengamos, pero se utilizan diferentes barreras hoy en día para retener ciertas inducciones en ciertas áreas, más que nada muy cercanas, ahí como lo comenta, como se menciona o como se muestra en la imagen más bien, muy cercanas a los variadores donde tenemos potencia y control en la misma canalización. Se utiliza mucho este tipo de barreras si es que la potencia no es muy alta. Entonces, hay muchas alternativas. Otra de las alternativas también es el cable, que como ustedes saben se utiliza con diferentes bloqueos para eliminar estas problemáticas, pero eso ya es un poquito más enfocado hacia la parte de Industrial Network. Bien, en mitigación de ruido, como les decía, no solo se venden las pantallas o el ducto más bien que ya está apantallado, si así lo pudiéramos decir, o con protección, con blindaje más bien dicho, sino que también se brindan estas barreras para limitar ciertos puntos, aunque sean pequeños o largos, y disminuir hasta el 90% de ruidos de voltaje. Bien, pasando a otro tema, otro de los accesorios que nosotros manejamos mucho son las terminales. Aquí tenemos muchas alternativas. Por ejemplo, ustedes están viendo una imagen de una terminal que se ve un poco transparente su aislamiento, el pequeño plástico que tiene antes de terminar. Esto es porque es una terminal de nylon. Nosotros también manejamos terminales de vinil, manejamos terminales con protección tipo PIC y manejamos terminales desnudas de alta capacidad de alta corrosión también, que soportan alta corrosión y de alta capacidad también a altas temperaturas. Entonces tenemos alternativas muy extensas. Inclusive también tenemos alternativas económicas para este tipo de terminales que también se limitan en el tipo de aislamiento que pueden tener. En este caso, por ejemplo, el más económico es el vinil y serían las terminales en las que nos estaríamos limitando. Pero, por ejemplo, de este tipo de terminales también nosotros manejamos las herramientas. Todo lo que son las ponchadoras tipo mecánica, normal,
la ponchadora tipo ciclo controlado, que los que saben de tableros sabrán de lo que hablo. Está también la parte eléctrica, que es la aplicación de la ponchadora o la crimpiadora con una terminal eléctrica y que también puede incluir una interfaz infrarroja para comunicación a PC. Ahorita lo vamos a ver en un momento. Entonces tenemos muchas alternativas tanto para esas terminales como para otras que también ustedes conocen perfectamente, que son las terminales tipo horquilla o de tenedor, la parte de las herramientas, las terminales, perdón, tipo macho y tipo hembra, tipo fastener o fast disconnect. Entonces, todas esas alternativas nosotros las tenemos tanto en conexiones a granel como también conexiones tipo riel. ¿A qué me refiero con tipo riel o tipo reel, como se dice en Estados Unidos? Es porque se manejan tipo carrete con un aplicador para cuando se tiene un volumen muy, muy alto de aplicación. Entonces, sobre esas terminales también tenemos un mercado muy fuerte aquí en México de la manufactura y obviamente también tenemos un mercado muy fuerte para la parte de las herramientas como los aplicadores y las limpiadoras. Bien, pasando al tema, por ejemplo, de las terminales grandes, tenemos los conectores de potencia, que esto es algo que ustedes ya conocen también bien. Hay muchas marcas de conectores de potencia. Hay unas marcas que son muy buenas. Por lo general, las marcas que están certificadas. Hay marcas mexicanas certificadas también. La certificación ayuda a que estén milimetradas las terminales y que de esta manera la parte interna como la parte externa de la terminal tenga exactamente la misma medida que la competencia, que cualquier otra marca. De esta manera se asegura que tú puedes poner una terminal o una zapata en una ponchadora de otra marca y no se van a dañar los dados o el compresor que tiene también la herramienta. Entonces, eso es muy importante. Nosotros obviamente tenemos mucha calidad y tenemos la capacidad de ser crimpeados con cualquier tipo de herramienta que esté certificada, insisto. Y obviamente también tenemos la misma compatibilidad en la que con nuestras herramientas se pueden crimpear terminales, zapatas de otras marcas sin ningún problema. Entonces, en ese aspecto tenemos un alcance del mercado muy grande. Obviamente aquí están viendo ustedes imágenes de zapatas de bronce, que son las mecánicas muy, muy utilizadas para tierra física, las zapatas también de cobre, las zapatas también de aluminio, como la zapata tipo herraje para transformador de 35 kb, con diferentes configuraciones, doble ojillo, ojillo sencillo, lengüeta larga, lengüeta corta, lengüeta angosta, por ejemplo, barril largo, barril corto, que se escuchan muy lógicos, pero son cosas importantes a la hora de seleccionar una terminal, ¿no? Otros de los accesorios que se utilizan dentro de un tablero y que son muy comunes, bueno, de los más comunes, son todo lo que se maneja con las barras de tierra. La barra de tierra, dependiendo de la aplicación y de cómo esté certificado el tablero, va a haber una barra de tierra tal vez con certificación TIA de telecomunicaciones o para el protocolo que estén usando, en el cual se necesite poner una barra con un espaciamiento específico entre perforaciones. A esto me refiero a que, por ejemplo, el conector que ustedes ven en la parte derecha, que tiene dos perforaciones, son conectores que se utilizan más para este tipo de tierra física. Entonces, es porque tienen dos perforaciones, que normalmente son así, pero también pueden venir en una sola perforación, dependiendo de cuál sea la necesidad que ustedes tengan. Hay diferentes tipos de conexiones a tierra. Lo que ustedes acaban de ver, por ejemplo, es el grounding y bounding entre mecánico y ponchable. Ponchable porque también esta terminal que tenemos aquí es ponchable, pero manejamos también todo un sistema de tierras físicas también ponchable. Nosotros estamos no en contra, pero sí estamos haciendo más publicidad de que una aplicación ponchable es más segura y más rápida que una exotérmica. Para los que no sepan mucho, para la parte de tierras físicas, que normalmente se hace con varillas y cables, se utiliza también una soldadura exotérmica que funciona en base a pólvora. En pólvora, un pequeño frasco o un molde, perdón, donde ponen la pólvora, el cable o los dos cables que van a estar unidos y hacen una reacción química incendiaria que deja totalmente fundido el cable de un punto a otro. Si se hizo bien, claro, ¿no? Porque si se hizo mal, quedan muchos espacios con aire, se puede romper esa protección, queda expuesta a corrosiones por humedad y por electricidad que va a circular. Entonces, nosotros somos más del hecho de que los elementos de tierra ponchados para poder agarrar o hacer conexiones, por ejemplo, varilla, cable, cable, cable,
varilla a cable, varilla, perdón, estructural a cable, o las bases también estructurales de la parte, como las vigas, se puedan agarrar directamente al sistema de tierra física sin utilizar soldaduras exotérmicas. Entonces, esto es esa referencia que nosotros tenemos. Están obviamente también algunos comparativos desde la parte de certificaciones, por ejemplo, cómo lo hace IEEE y UL, cómo certifican este tipo de aplicación, y obviamente nosotros tenemos algunos elementos patentados para certificar que se está haciendo de manera adecuada, ¿no? Entonces, no solamente les da seguridad a ustedes de que están poniendo un sistema adecuado que va a tener mucho tiempo de vida, sino que obviamente también tienen parte de certificación para los temas de tierra física, certificable, por ejemplo, en el caso de comunicaciones. Bien, conectores de potencia es algo muy común. Nosotros manejamos dos tipos, o tres tipos más bien, de conectores de potencia de zapatas, que aquí vienen las diferentes variedades. Manejamos zapatas que van con solo una mención de UL, que son las zapatas económicas, que son las zapatas que no tienen tanta demanda en corriente, etcétera, y los materiales son diferentes. Manejamos también las zapatas que están enlistadas en UL, que ya son una certificación un poco más alta en la base de UL. Y manejamos ya por último una certificación que se llama Telcordia, que se llama NEBS Level 3. Esa certificación es mucho más exigente, el doble de exigente que la certificación UL. Tan exigente que cualquiera de las muestras que se manden a Telcordia para hacer este tipo de prueba, si falla una, va para atrás. O sea, únicamente no pueden tener ninguna falla. En el caso de UL sí pueden fallar una cantidad de las muestras que ellos manden, pero en este otro caso es mucho más demandante y se utiliza también para aplicaciones métricas o aplicaciones de desarrollo, por ejemplo, para trenes, donde se utilizan calibres métricos. Bien, conectores mecánicos tenemos una variedad grande que ustedes seguramente ya conocen de algunos otros fabricantes, no me voy a extender mucho aquí, pero que sepan que nosotros los tenemos obviamente certificados con la calidad que tiene Panduit y obviamente también con disponibilidad, si ustedes quieren conocer algunos de estos productos, poderles enviar una muestra hasta sus oficinas por medio de la gente obviamente de ABSA. Entonces manejamos los de cobre y manejamos los de aluminio. Entre los lugs, que son todos, ya saben, las zapatas mecánicas que se pueden utilizar de aluminio o de cobre. Manejamos los splices, que son básicamente conectores a tope mecánicos, pero también se manejan los conectores a tope mecánicos como los multitaps, que son estos que tienen una cobertura de plástico, que los pueden ayudar a hacer derivaciones de más de un solo cable o de dos cables, ¿no? Están los conectores bipartidos, los deben de conocer ustedes muy bien, tanto en cobre como en aluminio. Y obviamente nosotros también tenemos una línea de herramientas. La línea de herramientas se llama Blackfin. Es una línea que está muy enfocada a la aplicación de contratistas para tierra física, de contratistas para alimentadores y de producción también en la producción de arneses. Entonces tienen diferentes funcionamientos, tienen diferentes capacidades también en tonelaje. Obviamente para aplicaciones de tierra física donde se van a estar haciendo conexiones de cables de calibre 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros a varillas estructurales, se necesitan fuerzas de hasta 16 toneladas. Y en casos más pequeños, donde se van a estar utilizando terminales de control, terminales tipo de ojillo para calibres 18, por ejemplo, se utilizan herramientas como la CT2300, que está en la parte izquierda baja. Entonces, tenemos alternativas muy grandes. Por ejemplo, dentro de las que están marcadas como New Tool, en la parte superior hay una que es la CT3001, que es de nuestras mejores herramientas, más utilizadas también en tableristas. ¿Por qué? Porque puede hacer el crimpeo de calibres hasta 600 en cobre, 373 en flexible y 350 en aluminio. Puede cortar el cable y puede hacer también ponchados de láminas con una herramienta especial que tiene. Entonces, si se fijan, ahí son tres funciones diferentes, comparadas, por ejemplo, con la CT3980, que es una herramienta unidado, que solo puede hacer terminales o las zapatas, pero las puede hacer hasta calibre 600 en el caso del cobre, sin cambiar de dados. Entonces, hay una para cada necesidad. Básicamente las herramientas tienen la ventaja comparada con otras herramientas que tienen una interfaz infrarroja. La interfaz infrarroja sirve para que la herramienta se comunique a la PC y la PC le pueda dar retroalimentación a la persona con respecto a cuántos crimpeos lleva, cuándo le toca mantenimiento,
cuánta presión se está utilizando o si hubo algún crimpeo que se haya hecho mal. Entonces son muchas actividades que se pueden hacer con las herramientas y obviamente se pueden también crimpear. Digo, eso es algo importante, ¿no? Como se tiene la calidad y se tiene también la comparativa de calidad con otras marcas, es importante decirles que pues, se puede hacer ese uso entre marcas sin problema cuando están certificadas, ¿no? Bien. Otro de los elementos básicos que nosotros manejamos son los termocontráctiles. Aquí manejamos una base desde los termocontráctiles más económicos también, que son los de pared delgada, hasta con termocontráctiles totalmente industriales o de color rojo o con pegamento para áreas húmedas. También se manejan todo lo que son los termocontráctiles transparentes o los tubings. Se manejan también los tubings que no son termocontráctiles y toda la variedad de protección para cable. Como les había comentado, también se manejan las espirales e inclusive también manejamos una protección que se llama Pan Wrap, que es una protección para cables, no viene en la presentación, pero es una protección para cables para ponerlos en muy poco tiempo y ese tipo de protecciones como el Pan Wrap son muy útiles en el caso, por ejemplo, de aplicaciones de oficinas y otros más donde se necesita hacer la entrada de diferentes tipos de cables y si se pone una espiral y un cable queda fuera es mucho trabajo para volver a ponerlo. Entonces, tenemos muchas alternativas desde esa parte. Bien. En el tema de las etiquetadoras, que también es un punto muy importante dentro de un tablero, nosotros tenemos tres alternativas únicamente. Tenemos tres alternativas porque siempre hemos visto que las otras marcas manejan muchas alternativas y eso a veces complica la selección del producto o deja muy poca capacidad de equivocación o de pasar de un modelo a otro, porque tal vez entre modelos intermedios hay que comprar algún otro elemento intermedio, como lo mencioné, para poder imprimir lo que te puede imprimir una más grande, ¿no? O una más chica. Bien, en base a eso, Panduit tiene únicamente tres tipos de etiquetadoras. La LS8EQ, la TDP43ME y la TDP43HE. La primera, que es la más vendida, el 60%, del 60 al 70% de todas las necesidades básicas se cubren con la LS8EQ. Yo diría, de hecho, que casi todas las necesidades para un tablero se cubren con este tipo de etiquetadora. La TDP43 es una etiquetadora de escritorio que no solo cubre las necesidades básicas que tiene la LS8, sino que también aumenta la capacidad hasta 4 pulgadas de ancho para poder imprimir inclusive termocontráctiles por dos lados. Entonces, es dependiendo de la necesidad que ustedes tengan. La TDP43HE es más enfocada a la parte de producción, donde obviamente tenemos un tiempo de respuesta mucho más corto y se tiene que estar haciendo la impresión de las etiquetas mucho más rápidamente. Tenemos este tipo y obviamente en variedad tenemos una cantidad muy grande. La etiquetadora, como la portátil que yo les he comentado, que es la que más se utiliza, incluso también lleva un programa, porque me han dicho, oye, hacer 20 etiquetas en una impresora de estas tarda bastante tiempo, pero eso se puede hacer directamente en un programa. En un programa, conectando la etiquetadora a la computadora, se utiliza la etiquetadora como un esclavo y únicamente para imprimir. Toda la demás información se puede meter por medio de una PC e inclusive se puede meter por medio de formatos Word para poder hacer formatos en los que se hacen complementaciones o cruces de información. Entonces, este tipo de etiquetadora en kit viene ya con el programa, viene también con un cartucho, viene también con el cable de comunicación a PC y obviamente viene también con pilas. Entonces, es importante, os se los digo, porque seguido tenemos nosotros promociones en APSA con respecto a estas etiquetadoras y se les regalan las etiquetadoras en la compra de los cartuchos. Entonces, es bastante adecuado. Bien, vamos a ver un poquito con respecto a las impresoras de escritorio, qué alternativas tenemos. Tenemos alternativas de cinta, por ejemplo, reflexiva, cinta semilaminada, que es una de las cintas más comunes. Ese tipo de cinta también la tenemos disponible en la etiquetadora sencilla. Tenemos de vinilo o poliolefina, etiquetas con arco o más bien no con arco, para arco eléctrico, donde el material es diferente a los materiales normalmente utilizados. Tenemos la de tubo termocontráctil, que como les decía, se puede imprimir por los dos lados. Y tenemos también las etiquetas preimpresas o etiquetas también totalmente continuas para poderle poner todo en el idioma que ustedes busquen. Entonces,
Recientemente hicimos ahí el uso de una etiquetadora para una aplicación donde en un servicio de tequila poníamos una pequeña etiqueta y la etiqueta se pudo hacer sin problema con la misma imagen que proporcionaba el cliente, etcétera. O sea, son bastante versátiles para poder imprimir lo que se necesite. En el caso también del escritorio, aquí hay tres diferentes, perdón, las de fibra óptica, las etiquetas en bandera y las de alta temperatura con relieve. Tenemos aparte, déjenme cambiar a la otra. Creo que hay un problema con la presentación. Pero tenemos aparte también las etiquetadoras o las etiquetas para botonería. Esto es importante porque se puede etiquetar la botonería, tanto los botones redondos con una etiqueta redonda al fondo, o se pueden etiquetar los botones con una etiqueta en la parte interna en forma de cuadrado, ¿no? Entonces tenemos diferentes alternativas para esa parte. Este slide es el que les digo que creo que se brincó, porque este slide es de la reducción de electromagnetismo que tiene la pantalla del pequeño, del ducto ranurado, una disculpa. Entonces, ¿qué se puede imprimir con la impresora LS8EQ, con la pequeña? Prácticamente todo lo que ahorita ya revisamos, termocontráctil, etiquetas para componentes con un ancho de 1 pulgada y la longitud que ustedes deseen, porque también tenemos cartuchos continuos. Se pueden imprimir etiquetas para componentes, que estamos hablando ya del tema de telecomunicaciones, por ejemplo, los faceplates, de vinilo poliolefina, que son más para telecomunicaciones, semilaminadas y semilaminadas Torn and Tell, que generan una especie de tubing impreso. Bien. Otra parte importante en los tableros, lo sabemos, es el bloqueo y la identificación. Panduit tiene una serie de elementos para poder hacer el bloqueo en base a las normativas mexicanas y americanas, tanto las normativas de norma oficial mexicana como la normativa también UL. Entonces tenemos los elementos de LOTO, de logout, tagout, que pueden lograr hacer el bloqueo eléctrico, neumático, hidráulico, químico, térmico y mecánico. Por ejemplo, de este tipo de productos nosotros hacemos capacitaciones totalmente gratuitas para podernos acercar directo con el usuario final, a través obviamente de APSA, y poderles hacer una presentación de alrededor de 2 horas, en la cual se hace también un examen para toda la gente de mantenimiento y se les instruye en cuáles son las buenas prácticas con respecto a normativas y la base que se tiene en Estados Unidos. Entonces, es importante porque este tipo de elementos están presentes en todas las industrias. Es para la seguridad del empleado, riesgo financiero y riesgo legal. Y obviamente hay que tomarlos en cuenta y considerarlos como parte de los procesos de actualización de todas las empresas. Por lo tanto, todos los necesitan. Bien, otro de los elementos que también tenemos dentro de seguridad, más enfocado al tema de control industrial, son los dispositivos de seguridad de redes. Estos son importantísimos porque muchas veces en producción o muchas veces en áreas donde hay tableros, las alimentaciones de cables pueden ser removidas o las alimentaciones pueden ser habilitadas con algún otro cable y bueno, pueden ser alimentaciones que no se quería que fueran habilitadas y tener el problema de ahora estar contando con un nodo diferente que no se sabe cómo se habilitó. Entonces, eso junto con las conexiones de USB, que son para bloquear el uso de la USB, es algo que se utiliza mucho aquí en México. En el caso del tema de la USB, es porque muchos de los que están en líneas de producción llegan y conectan sus celulares a cargar a cualquier punto. Y bueno, el que ya les comentaba de protección para evitar que se quite o se ponga algún cable de Ethernet. Bien, vamos a cambiar a otro elemento que también es muy utilizado por parte de tableristas y se ha estado incrementando cada vez más aquí en México, y son los verificadores de ausencia de tensión. El verificador de ausencia de tensión lo que busca es eliminar puntos de riesgo cuando se hace un mantenimiento de un tablero. Los puntos de riesgo se generan cuando se abre un tablero o cuando se va a hacer una medición para verificar que el tablero no esté energizado y obviamente se tiene acceso a partes vivas. Los tableros como tal, todos los tableros de automatización, por lo general tienen áreas o circuitería electrónica que puede almacenar voltajes residuales, obviamente con una corriente resultante. Un voltaje residual puede ser guardado por diferentes elementos como variadores de frecuencia, puede ser guardado por motores que siguen girando y generando un voltaje residual,
puede ser también generado por capacitores y por todos los elementos que tengan una naturaleza capacitiva o inductiva. Entonces, lo que hace el VeriSafe es ser una interfaz que va a estar puesta afuera del tablero, que va a estar mostrando todo el tiempo la alimentación eléctrica. Por ejemplo, si yo tengo las fases puestas, se van a mostrar en color rojo, como si fuera un foco piloto, y requiere únicamente del uso de un botón. Por ejemplo, cuando se hace la verificación de un tablero, lo que se hace es seleccionar el multímetro. Obviamente todavía no tengo el tablero abierto, pero en cuanto abro el tablero abierto, hay que verificar el instrumento para verificar que está en punto adecuado y hacer la medición, revisar la tensión, verificar el instrumento nuevamente y efectuar el trabajo. Eso genera mucho tiempo y en muchas situaciones también el factor humano afecta porque no se sabe utilizar adecuadamente el multímetro. Entonces, da paso a una posibilidad muy alta de que haya una descarga eléctrica en base a la persona que tenga el acercamiento. Entonces, muy, muy importante este producto para seguridad de las personas. Es básicamente como nosotros lo vendemos, este producto. Es un producto que obviamente lo que busca es evitar lesiones de electrocución de cualquier persona que vaya a hacer una reparación, un mantenimiento en un tablero. Esto es el día a día en muchas empresas, no tanto en empresas que tienen menos rotación, pero en el día a día en empresas de manufactura, en empresas donde llevan algún tipo de control, se utiliza el mantenimiento y la apertura de los tableros. Y obviamente todas estas certificaciones de seguridad como la de Secretaría del Trabajo y Previsión Social van juntas en una manera de complementación, porque por ejemplo, Loto, que es el tema que acabamos de ver con los candados y con las etiquetas, es un producto que está enfocado a evitar que se vaya a encender un tablero o que se vaya a activar algún punto en un momento que alguien esté haciendo un mantenimiento. Dentro de una certificación de Loto o de un entrenamiento de Loto se marcan diferentes puntos y uno de ellos es la verificación de la ausencia de tensión. ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquier momento que vayamos a hacer el bloqueo de un tablero y vayamos a apagarlo y abrirlo, necesitamos ponerle tanto los candados como la parte también de verificar la tensión. Este equipo lo hace, se instala uno por tablero. Vamos a ver un video rápido, espero que puedan también verlo. Si no se escucha, no hay ningún problema y ahorita les voy a estar explicando un poquito de qué se trata. Básicamente lo que hace el equipo es estar encendido, como les mostraba hace un momento, cada una de las fases. Si se fuera alguna fase, ustedes lo verían ahí. Sin embargo, no es un relevador de falla de fase, entonces no haría ninguna acción. La acción del equipo es cuando se apaga el tablero. En ese momento, se fijan, se dio vuelta a la perilla, se apagó el tablero, supuestamente el tablero está totalmente apagado y llegamos a la perilla, tocamos el botón y el botón nos va a dar una situación de riesgo. Nos dice en amarillo, todavía hay voltaje residual. ¿Esto por qué puede ser provocado? Por ejemplo, ahí hay un pequeño ventilador para simular un motor que sigue girando. Obviamente un motor de 20, 30, 40 caballos va a seguir girando por más tiempo y va a seguir provocando ese voltaje residual. En este momento que dejó de girar el motor, ya no hay voltaje residual en el tablero y sale se percibe ya como una sesión sin riesgo para abrir el tablero. O sea, se ha detectado que no hay voltajes residuales en el tablero. Entonces, el tablero ya se puede abrir, se puede trabajar, se puede manipular sin ningún riesgo de que un voltaje residual vaya a provocar una descarga en las personas, ¿no? Entonces, es por eso que se muestra mucho este demo. Ahí, por ejemplo, también parte importante es que el elemento puede detectar si alguno de los cables de los leads que van conectados a las fases se desconectó. Es un elemento autoalimentado que no necesita de alimentación en corriente alta, por lo mismo se conecta en paralelo hacia las fases o hacia aguas arriba del interruptor principal. Ahí está, por ejemplo, la sustitución de la batería, que es algo muy sencillo, que es algo que está enfocado directamente a hacerlo cualquier persona, que puede hacerlo cualquier persona y que tiene un tiempo de vida de 6 años aproximadamente, ¿no? Entonces, uno de los proyectos fuertes que traemos ahorita con este producto es allá en León, en una manufactura de llantas, donde tenemos cotizados 600 equipos, ya se han vendido una parte para tableros grandes y obviamente lo que buscamos es seguir introduciendo este tipo de productos para la parte de tableros, ya sea de alta capacidad o de control. Cualquier tipo de tablero puede llevar este tipo de elemento, el VeriSafe.
Y lo mejor, bueno, es un producto económico, tiene un costo aproximado ya directo para el cliente de $300. No es un equipo costoso. No es costoso comparado uno con el precio, perdón, con el precio que tiene un tablero normalmente, y tampoco es costoso comparado con el tema de seguridad que ahorita está tanto en boga y que ha funcionado bastante, ¿no? El tema de seguridad ahorita está en prácticamente cualquier empresa que esté trabajando con algún tipo de certificación. Bien, la diferencia entre del producto es que el verificador de tensión es normalmente portátil, detecta la presencia y les da un valor de voltaje, pero no les dan valores, por ejemplo, en corriente alterna y corriente directa al mismo tiempo. El equipo sí hace una revisión por medio de multiplexeo para detectar voltajes alternos y directos. En el caso, por ejemplo, un verificador de tensión, un multímetro, lo puede hacer si es multirango, sin embargo, muchas veces no lo son y obviamente muchas veces no saben utilizarlos bien las personas, ¿no? Ha pasado, con muchos nos ha pasado que ese es el argumento. Entonces, un indicador de tensión en un tablero únicamente funciona cuando está el tablero encendido. ¿Por qué? Porque detecta detecta voltajes nominales, no voltajes residuales. Entonces, si no tiene un voltaje nominal mínimo, no va a encender o no va a levantar. El verificador de ausencia de tensión funciona cuando el tablero está apagado, funciona autoalimentado, hace la prueba de corriente alterna y corriente directa, tiene una funcionalidad de seguridad tipo SIL 3, que bueno, para los que estén familiarizados, SIL 3 es un nivel de seguridad en donde se entiende seguridad activa y pasiva. Por ejemplo, Rockwell, uno de nuestros aliados muy fuertes, tienes la parte de seguridad activa en las que, por ejemplo, en una línea de producción, si alguien mete la mano, se detecta y se para la línea de producción. Este producto está también en ese tipo de nivel. Entonces, da la posibilidad de poder tener mucho más la conformidad con SIL 3 y obviamente es un elemento que evita descargas para las personas en el tema de seguridad. Las aplicaciones ideales es principalmente en equipos de energía almacenada, variadores de frecuencia, capacitores, cualquier tipo de motor porque siguen girando, en mezanines y en lugares remotos donde obviamente no se puede llevar un multímetro para hacer mediciones todo el tiempo y para donde se van a hacer mantenimientos con poca herramienta. Bien, otro de los elementos que nosotros tenemos bien identificados es el Data Access Port o el acceso de datos por medio del tablero para evitar abrir el tablero. Esto es una solución que va de la mano junto con el VeriSafe que les acabo de presentar. Como tal, el tablero es un elemento que obviamente va a tener varios componentes que llevan una programación y que llevan también comunicación con otros componentes. Como tal, una interfaz para poder ingresar al tablero sin apagarlo y sin hacer una libranza, porque sabemos que en líneas de producción eso cuesta mucho tiempo y mucho dinero. El equipo puede tener una interfaz para poder comunicarse con el exterior, para tener ya sea su alimentación eléctrica o poder tener la comunicación tipo Ethernet o algún otro tipo de protocolo. Para lo mismo, se tienen diferentes tipos de Data Access Ports que cubren las necesidades por tamaño. Por ejemplo, el que vimos hace un momento es un Data Access Port de 4 pulgadas que viene en configuración 4X o NEMA 4X. Tiene también certificación CSA, UL y NEMA. Y obviamente también es un elemento que puede venir en diferentes configuraciones, tanto Ethernet, RS232, 485, serial y también USB. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el de 3 pulgadas, un poco más pequeño, compacto, el housing es totalmente de aluminio y obviamente las placas de policarbonato, las tapas, también llevan un pequeño espacio para poder ponerle un candado en el caso de que no se quiera tener acceso. Aquí está el de 4 pulgadas, muy similar, también con la posibilidad de ponerle un conector GFCI de falla a tierra para tener más seguridad. Y en lo más mínimo, en lo más pequeño, manejamos un elemento que se llama Bulkhead, que es una interfaz Ethernet única y sencilla, la cual se puede conectar obviamente con un cable con la misma modo de conexión, el cual también protege de polvo y de cualquier tipo de elemento que pueda entrar y dañar. Aquí las configuraciones desde categoría 5E hasta USB, pin miniatura de 9 pines,
puede ponerse un circuit breaker de 3 a 5 amperes y se puede utilizar también una conexión simplex o una conexión GFCI. Aquí vemos, por ejemplo, las otras conexiones para las que también tenemos módulos, como les comentaba, de Ethernet de las diferentes categorías, serial, de USB, y también si ustedes cuentan con algún otro módulo que no sea directamente de Panduit, se puede también ajustar, dado que es una entrada universal la que se tiene directamente en el Data Access Port. Antes los Data Access Port los teníamos de tamaño cuadrado o de forma cuadrada. Ahorita los tenemos en una forma redonda, lo cual disminuye al 50% la aplicación del equipo. Obviamente es más rápido hacer una perforación redonda y es mucho más fácil que quede derecha, obviamente, que una perforación cuadrada. Entonces, aquí eso se muestra como una de las ventajas y es algo que también mencionamos mucho. Bien, es todo en el tema de hoy. Les agradezco muchísimo. La verdad es que a Panduit le interesa mucho poder acercarse cada vez más tanto a vendedores como a usuarios finales, como a integradores, a todo el canal completo para poder ofrecerles los servicios de muestras que les habíamos dicho en algún momento, los servicios también de asistir y hacer comparativas o cross-reference con otras marcas, con otros productos, mejorar tiempos de entrega, manejar diferentes promociones. Tenemos una apertura muy grande a tener el acercamiento con ustedes. Por lo mismo les dejo mis datos. Esto es como Panduit directamente. Lo que yo les recomiendo, digo, a mí me pueden hablar y yo les puedo ayudar desde el tema técnico. Busquen a su asesor de APSA porque definitivamente con ellos es donde se cierra el clic y se hace toda la atención. APSA y Panduit tienen una historia ya muy larga en donde hemos trabajado muy bien a lo largo de los años y obviamente creemos que este tipo de trabajo se puede reflejar hacia la sensación de ustedes y estar trabajando más comúnmente a través de todo este canal completo. Bien, terminé la presentación. Me gustaría mostrarles muy rápido otra presentación que nosotros tenemos, que es algo que creo que les va a gustar mucho. Es una presentación con respecto a los estándares de la UL 508. Aquí se muestran cuáles son las características de los productos que nosotros manejamos y cómo están, cómo hacen que se pueda cumplir este estándar de productos mínimos que se deben de utilizar y de cómo se debe de armar un tablero. Como tal, los productos no hacen que el estándar se cumpla, sino todos los elementos colocados en el punto adecuado y obviamente con la capacidad adecuada, ¿no? En el caso, por ejemplo, de tierra física, en el caso de las barras, cuáles deben de ser las partes específicas, el Very Safe, dónde entra en todo lo que tiene que ver con enclosures y aperturas, etcétera. La parte de los Data Access Port, el Very Safe también con algunas otras características que tenemos, como son los interlocks para abrir las puertas, los Power Connectors, las terminales y cómo cada uno de estos elementos que nosotros manejamos y vendemos tiene el cumplimiento con la UL y los ayuda a cumplir con esto, ¿no? Obviamente también habrá otras marcas que los ayuden a cumplir, pero Panduit con un portafolio de más de 9 líneas se afigura a casi 5 marcas unificadas para juntar nada más nuestro portafolio. Entonces, creemos que tenemos un alcance muy grande. Este es un tipo de presentación que si ustedes tienen algún tipo de armado de tableros, si quieren informarse un poco más, nosotros nos podemos acercar con ustedes para hacer presentaciones de manera independiente, ya más hechas a medida, y obviamente hacer también una comparativa de los productos que están utilizando, ya sean de nuestra marca o de otra marca, para poder hacerles una buena negociación. Dicho esto, les agradezco mucho que me hayan dado tiempo el día de hoy y quedo yo a su disposición por si necesitan contactarme para preguntarme algo. Dejo ahí nuevamente mis datos. De todas maneras, se pueden acercar a sus ejecutivos de APSA y yo quedo al pendiente para cualquier cosa. Listo, chicas, terminamos.